Buenos días, sus señorías. Hoy sí es por la mañana, hoy sí. ¿Por qué? Pues porque me acabo de enfrentar a la nueva IA, que ahora os cuento la historia, y me he quedado alucinado. Y lo digo, viene la IA, viene por ahí. Todavía le falta. Esperar que estoy feísmo con esto así puesto. Ahí está. Que se me vean las arrugas. El caso es, estoy haciendo bueno, modificando un programa que genera estadísticas y gráficas de tal, de cual. Y el problema son los colorines. Las gráficas de tarta no siempre se sabe cuántas barras, la de tarta, no, bueno, la de tarta cuántas piezas va a tener, pero las de barras, cuántas barras puede tener la consulta, puesto que las consultas, esto va contra una base de datos, las gráficas, y depende de la consulta que se haga, que te la pinte más larga, menos larga, lo que sea. El tema es que hay que generar colorines para que las barras, cada una, según su categoría y según lo que indique, tenga un color distinto. Gambas, ya sabéis, en la clase color ofrece una serie de colores, pero son limitados, no pasan de 20 o 25. Tiene funciones dentro de la clase color para modificarlos y tal. Y he estado haciendo estos días, o sea, intento no porque lo he hecho funciones y historias que me generaban colores aleatorios porque no me gustaba la idea de que cada vez que hagas una estadística la primera barra sea roja, la segunda amarilla, o sea, sean siempre iguales. No me gustaba, no sé por qué, lo mismo sí es interesante. Pero quería hacerlo aleatorio y bien, y estuve probando varias cosas dentro de la clase de color que no voy a contar. Y el problema, mira, Sebastián se ha cansado de vídeo. Y el problema es que me generaba colores muy similares a veces. Entonces, eso no vale. Eso, yo quiero colores más o menos distintos y demás. Se lo pregunté al ChatGPT y me volvió loco. Empezó a sacar cosas porque no controla muy bien, por lo menos el ChatGPT, el gratis. Porque he de decir que a falta de esperanza dejé de pagar el bueno. Y con el gratis pues me encontré con que no. Eso le falta todavía. Al final, después de mucho, corrigiendo casi todo lo que hace, te lo hace. Pero anoche vi un vídeo en el YouTube de un Menda que se dedica a dar noticias de la IA y hablaba de que Google ha sacado una nueva IA, un nuevo modelo. De momento es posible acceder a él gratis, está en pruebas, y que es más avanzado que la leche, es el que nos va a llevar. Y yo digo, bueno, voy a probar, aunque ya tenía hecha la solución, digo, voy a probar con este de tanto dice de la IA y demás. Y entonces, a ver que me quite de en medio, el sitio donde esa IA está, os lo enseño aquí, es un iStudio, o sea, inteligencia artificial estudio.google.com/app prompts new chat. Y aquí tenéis posibilidad de utilizar los modelos que os da del Gemini. Del que estamos hablando, como pone aquí nuevo, es el Gemini 2.5 Pro Experimental 325. Y, y ese es el que he probado. Este de las imágenes también dicen que es la leche a la hora de generar imágenes con texto y con cosas. Pero bueno, yo he probado mira cuántos hay, ni los había mirado. Gemma, no sé ni lo que es eso. Este que es el que he probado, el nuevo, este del Gemini 2.5 Pro, no olvidemos el Pro. Le he pedido el problemilla este que planteábamos. Partiendo de un array integer en Gambas 3, ¿podrías darme una función que randomice los elementos? Ay, no, perdón. Ay, qué tonto, he borrado. El que me ha generado lo que vengo a contar, lo he borrado. Aquí el caso es que este siempre me generaba las mismos colores, el que os voy a enseñar, y entonces entré y le pedí una función para randomizarlos a ver si era capaz de hacérmelo
guay, y vale, ahora lo cuento lo que ha pasado. El caso es que le pedí eso, quiero una esta que me genere colores aleatorios, distintos, bonitos y que no se repitan. Y él me ha generado aquí abajo, os lo muestro, original tal como la ha generado la IA, así no funciona. Él lo ha hecho así y bueno, hasta aquí, porque lo de luego randomizar la expresión lo hace, esto es de la consulta posterior, pero hasta en función me hace eso, me genera los colores y me hace... Y, oh sorpresa, casi ha funcionado a la primera. Tenía un par de... Porque es que ya sabéis, esto lo traigo porque las IAs, hasta ahora por lo menos, gambas, como ellos se les meten los entrenamientos con los programas más comunes y demás, yo me imagino que en Python y en C y todas esas cosas sí que manejen sin problema este tipo de consultas. Pero con gambas, sobre todo ChatGPT, y no hablemos ya de las IAs, de estas, las chinas, que... Entonces, al probar esta me he quedado alucinado, porque ya os digo, el otro día ChatGPT con el mismo problema, el mismo prompt, me tuvo toda la mañana, me despistó de tal manera que acabé pidiendo socorro en los foros y cuando me dieron la solución, sí, ChatGPT apuntaba por allí, pero no atinó con el tema. En tanto que esta IA, la Gemini 2.5 esta, me ha sacado el código que con leves, pero bastante leves modificaciones, ha funcionado perfectamente. Es más, me ha dado esto que hay aquí, el botón generar, el nombre se lo he puesto yo. Pero todo esto de cómo imprimir lo que tiene, aunque él lo puso con... Bueno, primero os muestro el programa. El programa tal como ha quedado es esto, 25 colores con una saturación de 128 me genera estos colores. Aquí los 25 colores aleatorios y... Aunque he de decir, y eso para eso viene lo del chufle, que son aleatorios, pero siguen un patrón. ¿Por qué? Porque lo que se hace es coger de los 360 grados del espectro de colores, van cogiendo un patrón positivo o negativo, me da igual, pero que coge X, tantos, y con eso resulta que cada X, según la vuelta, las divisiones de 360 que consiga, lo vamos a llamarlo periodos, ¿no? La distancia entre uno y otro en cuanto a esos 360 grados, al dar la vuelta completa, cae cerca. No cae igual, pero cae cerca. Y entonces se repite el patrón. Por ejemplo, aquí podéis ver con esto de los 25 colores que el amarillo, el de la gama amarilla, da 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. No, y el azul 5. Luego vuelve a repetir de la gama cálida del rojo, de la gama del verde, de la gama del azul, que aquí después del verde es el morado arriba y aquí es el azul, de la gama del amarillo y luego otra vez de la gama del verde y otra vez de la gama del rojo. O sea que desde aquí hasta aquí, hasta el 7, del 0 al 7, o sea, cada 8 se repiten las gamas, pero no los colores concretos. Sin embargo, eso pues tampoco sé si me gustaba o no me gustaba y demás, y por eso no sé, de hecho todavía no sé si para lo que lo quiero lo voy a dejar así o lo voy a randomizar. El caso es que dices, vale, pues lo hago, me lo ha hecho, perfecto. Él ponía esto como un campo fijo a 200 para que los colores fueran más intensos, pero los colores demasiado intensos a mí por lo menos dentro de los formularios con las estadísticas y tal, no sé si me gustan o no, así que si se lo bajamos esto a, yo qué sé, 150, 128, pues son colores como más pastel, más suavecitos y muy bien. No se parecen mucho entre ellos, aunque sí, hay por ejemplo, el 22 y el 14, pues vistos en dos barritas, uno al lado del otro y tal, pueden dar confusiones, pero he visto que no hay manera de evitar eso. Tenemos el 14, si buscáis, por eso saqué aquí esto, tenéis esta secuencia, 101, 220, 90, de rojo, verde y azul.
Si nos vamos al 22, veréis que ni se parecen. Se parece el 120 y el 90. Mira, en este sí. 144 es el 22. 220 y 90. Pero... Y el otro verde, el 19 que hay aquí, 220, 150 y el 90 en el rojo. Es decir, que valores distintos, a veces muy distintos, te dan colores muy distintos. El color 7, por ejemplo, estoy viendo también 220, 90, 94 y por aquí 220, 90 el 17. El 7 y el 17, sí, de la gama del azul, pero no se parecen casi en nada. En fin, esta era la historia de los colores. Lo que sí que me ha medio asustado es cuando empecé a pedirle explicaciones a la IA. Me ha hecho ese código, después de probarlo funcionaba y, y me ha dado consejos. No, eso ha sido después. Y me he quedado con que él me establece una constante que llama Golden Angle, el ángulo de oro, eh, al principio y 137.507. ¿Y esto qué es? Cuando he estado viendo el código, he visto que es lo que se utiliza para... él me lo ha puesto aquí, pero en Gambas aquí me da un error, así que lo he sacado fuera de la función y ya funciona bien como constante. Imagino que también se podría poner como variable. Y no sé muy exactamente las ventajas que eso tiene en el compilador, pero bueno, lo he dejado así. Y, y este ángulo de oro es el que utiliza para encontrar ¿veis? Los 360 grados, pues bien, el S. Y dices, ¿y por qué esa cantidad? 137,5. Se me ha ocurrido preguntárselo, y claro, el tonto de mí lo he vuelto a quitar, pero si se lo pregunto otra vez, le das aquí por qué, y ahora como no estoy en el mismo chat, se lo preguntaré así. Esto no me gusta, esto de improvisar. Esto de improvisar sobre el vídeo no me gusta. Pero cuando antes le he hecho la pregunta, em, empiezas a ver a ver qué está por aquí abajo. Empiezas a ver los pensamientos que sigue. Ah, y sí, esto era. Y la explicación matemática que te da de por qué 137,5 como una forma de que relacionado con el número phi. Y yo le he dicho que yo soy de letras, ¿qué me estás contando? Ni puta idea de lo que me dices. Y resulta que hay cosas que aunque no matemáticamente no las conozco, pero sí sé lo que es el ángulo áureo, o sea, perdón, el número áureo, y sí sé que es phi y esas historias, eso como teoría de lo que es, pero nunca, ni escasez matemática, nunca he sabido cómo coño aplicar eso a nada. Y de repente veo que aquí en la función z esta me está utilizando el número phi y los cálculos del este para... O sea, la idea es encontrar una especie de, voy a llamarlo número primo, que lo que haga es que cuando coge el segmento dentro de los 360 grados, utilizando ese número como referencia, nunca cae encima de otro. Y siempre cae a la mayor distancia de los anteriores posible para que no se parezca y demás y de igual. Está haciendo experimentos y efectivamente, si varías a otros números, empiezan a salir los colores igualitos, empiezan a ser todos muy parecidos en gama o a repetirse o cosas así. Y dices, buf, yo esto, sinceramente, con todos mis años de experiencia como programador, no habría sabido hacerlo. De hecho, lo que ChatGPT intentaba para que los colores no fueran iguales, en las rutinas que me dio, era que ir almacenando cada color en un array de manera que luego se comprobase si estaba repetido. Se generaban colores al azar y se comprobaban si estaban repetidos. Los primeros, muy bien, pero a medida, tener en cuenta que son los valores del UE lo que se comprobaba y eso va entre 0 y 360. Luego, a medida que ibas generando series más largas de colores,
en que aleatoriamente se te generase una única que no se hubiese generado antes ya, se convertía en una tarea muy difícil y prácticamente imposible. O sea, para generar 256 colores, que son los máximos que se pueden generar por esa, o sea, por esa historia, los primeros, digamos, 50, 60, bien. Los segundos, hasta el 200, digamos, más lento. Y luego del 200 para arriba, el programa tardaba la vida, porque tenía que ir generando al azar hasta que le caiga. Y me aburrí, no supe cuánto tardaba en todo, porque los dos últimos, dije, anda, tira, que de que te quiera salir esto al azar, los dos últimos, no me interesaba, ¿no? Al final con esto lo tengo aquí comentado, lo que os decía de barajarlos, y es que siempre que ejecutes generar colores al darle otra vez, veis que siempre son los mismos. Cierto que son diferentes, cierto que son bonitos, puesto aquí eso de la saturación es la que yo he dicho, pero no son los mismos. Perdón, siempre son los mismos. Eh, Manera de solucionarlo, pues, ay, perdonad, que es que el gato se quiere ir a la calle. Venga, mira por ahí, Sebastián. O no, no quiere comida, lo mato, ¿eh? Lo mato a este gato yo. Me perdió. Que se generaban siempre los mismos y dices, bueno, pues barájamelos. Y entonces le he pedido la función de barajar. Esa también me ha sorprendido, porque lo ha hecho más o menos como yo lo habría hecho. Es decir, nos vamos al fin, es la última de esto, esta, el Shuffle Array, pues hasta que dices, no, no es lo mismo, yo lo habría hecho de otra manera, pero aquí utiliza el algoritmo Fisher-Yates. Dices, ¿y qué cojones era eso? Si analizáis el código, lo pondré en la descripción, jajaja. Sí, se ve claro lo que es, pero dices, yo no sabía que eso tenía nombre. Yo a veces he hecho cosas parecidas, pero nombre. Y, y no solo eso, sino que me aconseja, en un momento, eso en las explicaciones que me ha dado, me aconseja que al inicio del formulario escriba randomice. Y de eso yo no había oído hablar y mira que llevo años con Gamba, nunca. ¿Qué es randomice? Pues es una manera, o sea, cuando Gambas utiliza rand, que es la función de generar números pseudo aleatorios, lo hace a raíz de una semilla. Esa semilla se saca de la fecha y la hora. El número así exacto del milisegundo tal, y a partir de ahí se generan los números aleatorios. También tú puedes facilitarle la susodicha semilla si quieres. Pero según no el ChatGPT, perdón, según el Gemini, cuando tú no le dices nada, puede ocurrir que utilice siempre la misma semilla, según no sé qué condiciones, porque para mí si utiliza fecha y hora, no sé cómo va a ser siempre la misma. Pero aconsejaba eso, que tienes que ponerle, no me acuerdo dónde venía, aquí arriba. El randomice, no, este es el nombre que le he dado. No sé dónde me lo decía, era por enseñároslo. Pero bueno, que eso, que si no lo utilizas, entonces, y dices, anda, y yo eso no lo sabía, que Gambas tenía randomice, y lo he mirado y efectivamente ahí estaba, lleno de vida y placer. Con lo cual, dices, ha hecho en algunas cositas, en otras el pobre no controla todavía 100% la sintaxis de Gambas y esas cosas. Creo que cogen cosas de Python, ¿no? Y cosas así. Oye, lo mato, ¿eh? Lo mato. Las guerras del gato. Ah, esto es casi novedad en estos vídeos. Lo que os decía, que utiliza cosas como el ángulo de oro, las randomizaciones estas, etcétera, etcétera, que yo, al no haberlas necesitado nunca y no haber enfrentado nunca estos problemas,
estas cosas de colorines y demás no son muy utilizadas en mi especialidad, que era el tema de bases de datos y sacar datos y grabar datos y cosas de esas. Lo de los colorines, las rutinas que tengo hechas y funcionando por ahí, se limitaban a coger los colores de siempre, el color.red, color.blue y te pintaban con eso y quedaba bastante feo. Y me he encontrado con que la IA en esto me da sopas con onda. Y dices, vale, yo ya estoy jubilado, yo he llegado a la casilla de la oca y a mí ya no me pueden volver para atrás. Pero si yo estuviese hoy, y no con Gambas, que es el lenguaje menos conocido, pero si yo estuviese hoy buscando trabajo de programador, me encargaría muy mucho de dominar esto de las IAs y de ir muy al rollo de por dónde avanza y progresa. Porque os puedo asegurar que entre el... bueno, perdona, faltaba y estaba ya para despedirme. Le pongo que baraje los colorines, que eso nos lo he enseñado. Aquí empieza por azul, aquí empieza por amarillo, aquí empieza... Es la misma generación, pero aleatoria. ¿Veis? Todavía se corre este peligro de que sean muy parecidos. Al ser al azar, se corre ese peligro. Son los mismos que antes. Cuando no randomizas, eh, es muy fácil que, o sea, salen igual de parecidos, pero como salen esas secuencias de 8 que os digo, no salen juntitos. Los que se parecen no salen juntitos. Y eso quizás sea un plus de ventaja para lo que yo quiero. Pero bueno, ya habéis visto funcionando una cosa y otra. Os habéis enterado de lo que es el ángulo dorado, de lo de que Gambas tiene randomice y de que como no os preparéis con la IA, vais al puto paro. Por lo menos con Gambas, pero no. Mucho más si estáis con Python, estáis con JavaScript, HTML, todas esas cosas que todo el mundo más o menos sabemos un poquito, pero los que se especializan y demás, pues el día llegará y no faltan muchos años para que el jefe de la empresa diga, no, un programa que me lleve la contabilidad y la IA diga amén y te lo dé y encima hasta funcione. Sed buenos. Hoy es sábado. No hay mucho caso.